La gran necesidad de nuestro mundo hoy es de verdaderos reformadores, hombres que exalten los preceptos de Jehová, hombres que en palabra y en acción procuren aumentar la fe y el amor y la reverencia de los corazones hacia las sagradas escrituras. Hombres como Daniel, hombres como Esdras, hombres como Nehemías, hombres como José, hombres de reforma. Muy bienvenidos a esta nueva presentación de La Voz que Clama, estimados amigos. Les invitamos a que escuchen el tema y lo compartan a través de las redes, que nos sigan en el canal Maranatha Channel, se suscriban y toquen la campanita. Los invitamos también a que participen con nosotros en la obra de predicar este bendito evangelio para que se cumpla el propósito de Dios. Nuevamente, nuestro tema de hoy es la continuación de Daniel capítulo 9. Vamos a tomar el versículo 25. Sin más, comencemos. Gabriel, explícale lo que vio. Daniel capítulo 9, versículo 25 dice: Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Vamos a continuar hoy con nuestro tema, Daniel capítulo 9. Recuerden en los temas anteriores que estamos tomando la visión de Daniel capítulo 8, las 2300 tardes y mañanas. El profeta no la pudo entender y se enfermó, pensando que esa visión hacía referencia al largo cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. Él pensaba que iban a estar allá 2300 años, que iban a ser perseguidos. El pobre profeta se enfermó. Pero luego él comenzó a orar y después de pedirle al Señor que le hiciera entender, Dios envió a su ángel y le dijo: Daniel, entiende la visión. Le comenzó a mostrar que ese periodo de tiempo tenía 2 partes y que de ahí se habían separado 70 semanas o 490 años como tiempo de gracia para el pueblo de Israel. Durante ese tiempo, decía el ángel, iban a pasar varias cosas. Primero, iba a comenzar ese periodo con la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, que es lo que vamos a tomar ahora. Luego le dice que ese periodo se extiende hasta el tiempo cuando el Mesías, cuando Cristo habría de venir a la tierra para cumplir el plan de salvación, expiar el pecado, poner fin al pecado, traer la justicia perdurable, ungir al Santo de los Santos, es decir, comenzar su ministerio en el santuario celestial. Todas estas cosas se iban a ejecutar durante ese periodo de tiempo. La historia nos dice lo siguiente: ¿cuándo se dio la orden de restaurar y edificar a Jerusalén? Para eso tenemos que buscar en nuestras Biblias dónde se dio esa orden, después del tiempo del profeta Daniel. Pues bien, vamos a encontrar que en el libro de Esdras está la historia de la restauración y edificación de Jerusalén. Nos dice en este libro, desde el capítulo 1, que hubo una orden dada por el rey Ciro hasta el año 536 a.C. Con esa orden se le dio a los judíos libertad para volver del cautiverio. Recuerden que ellos en el tiempo de Daniel estaban en Babilonia, habían sido desterrados, la ciudad de Jerusalén fue conquistada, quemada, destruida, y todos ellos perdieron su nación. Vivieron 70 años en el cautiverio, conforme a lo que había dicho el profeta Jeremías en el capítulo 25, que estarían 70 años, y después de ese periodo Daniel comienza a orar para que la promesa de Dios se cumpla y no se vea estorbada por causa de las transgresiones de los hijos de Israel. Cuando nosotros vamos a mirar la historia, nos damos cuenta que en Esdras capítulo 1 se da la orden para que los judíos vuelvan de Jerusalén, y el rey Ciro les entregó todos los medios, los recursos que se necesitaban para comenzar la construcción
del templo. Eso ustedes lo pueden leer en el libro de Esdras capítulo 1. Pero sucedió que cuando los judíos volvieron del cautiverio, ellos sí comenzaron la reconstrucción. Pero después del rey Ciro vinieron varios reyes que en cierta manera tuvieron conflictos en ese tiempo y los judíos se vieron involucrados. Se desanimaron con la construcción del templo, lo dejaron quieto y comenzaron cada uno a buscar sus viñas, sus casas, construir sus heredades. Por lo tanto, el Señor, a través del profeta Ageo, ustedes lo pueden leer en ese libro en el Antiguo Testamento, y Zacarías les envió un mensaje de amonestación, donde los invitaba a poner en primer lugar la casa de Dios, la obra de edificación, para que no se viera estorbada por la negligencia y el descuido, causado también por el mismo temor de perder y de no poder lograr el objetivo. Se habían desanimado. Entonces, por la obra del Espíritu Santo, estos profetas hablaron, y en el libro de Esdras capítulo 6 nos dice en el versículo 1 que ellos animaron al pueblo y estos se esforzaron nuevamente en reconstruir. Pero el Señor debía ayudarles y les dio un empujoncito tocando el corazón de otro rey que había en ese tiempo. Ya habían pasado 15 años desde que ellos volvieron de Babilonia. El rey Ciro murió y ya el rey que había en ese momento se llamaba Darío. Este hombre, Dios le puso en el corazón, ustedes lo pueden leer en Esdras capítulo 6, poder comenzar a reconstruir, a continuar lo que se había empezado, y el rey les dio a los judíos los medios para poder acabar la reconstrucción del templo, y eso fue un segundo mandato o decreto que se dio para esto. Luego, después del rey Darío, ya el templo estaba construido, los judíos, ya esta generación fue muriendo y comenzaron a nacer otros judíos ya otra vez en la tierra de Israel, pero estos comenzaron a tratar en forma descuidada los servicios del santuario y la reconstrucción que todavía faltaba de la ciudad, porque la ciudad era grande, tenía muros y todo no se había acabado de reparar. ¿Qué pasó? Que finalmente estos judíos, en medio de su negligencia, perdieron la protección de Dios. ¿Por qué? Porque se fueron alejando de Él. Por eso ustedes ven en el libro de Malaquías que el Señor les hace varios reproches precisamente por eso. Porque en el servicio del santuario eran descuidados. Se habían aumentado los divorcios. Retenían el diezmo y las ofrendas que eran para el servicio de Dios. Y pensaban, ustedes lo pueden leer en el libro de Malaquías, que era lo mismo actuar bien o mal. No importaba, no había diferencia, igual a todos nos va a pasar lo mismo. Entonces se habían vuelto negligentes y descuidados. Por lo tanto, vino una crisis que fue la que ustedes encuentran en el libro de Esther. Ese decreto de muerte contra los judíos, que el rey Asuero firmó por instigación de Amán, se iba a cumplir en ese tiempo, y por misericordia de Dios, la intervención de la reina Esther y de Mardoqueo, eso no sucedió. Los judíos se pudieron defender de sus enemigos, pero eso fue una advertencia para los que estaban en Judá, que se habían vuelto descuidados con su deber hacia Dios primero, se habían vuelto formalistas, conformistas con su situación, espiritualmente estaban muriendo, y también para los judíos que todavía vivían en Babilonia, porque ellos estaban muy cómodos allá, no quisieron volver del destierro porque les parecía que al hacerlo sencillamente iban a perder sus cosas, sus familias, se iban a dividir, les iba a tocar construir de nuevo. Ellos no querían untarse las manos nuevamente para todo este esfuerzo, así que permanecieron en Babilonia. Después de la reina Esther, hubo un sacerdote de Israel llamado Esdras. Este hombre era una persona piadosa, un hombre de reforma. Esdras tuvo la iniciativa de pedirle al rey que le permitiera volver a Jerusalén con más recursos para poder ayudar a los que habían vuelto del cautiverio y establecer una reforma que le permitiera a los judíos volver a un reavivamiento espiritual, acercarse al Señor y a ser fieles a sus mandamientos. Esdras entendía perfectamente que por la transgresión, con la rebelión contra los mandamientos de Dios, los judíos habían recibido la ruina que habían tenido. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esa reseña histórica. ¿Por qué el rey Artajerjes le cedió su favor
a Esdras. Proverbios 21:1 nos dice: como arroyo es el corazón del rey en la mano de Jehová, hacia donde él quiere, lo dirige. Muy bien, entonces esa es la historia. Listo, estamos entonces en el contexto de Esdras, que ahora volvió a Jerusalén. Pero ¿cómo sabemos nosotros cuál de estas tres partes es el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén? Siendo que Ciro, rey de Persia, Darío y Artajerjes dieron una orden. ¿Cómo sabemos dónde comienza entonces? Porque la profecía decía: desde el tiempo en que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar lo siguiente. Esdras capítulo 6, versículo 14 nos dice: y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaron, conforme a la profecía de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron y acabaron por orden del Dios de Israel, y por el mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Es decir, la orden de Dios se cumplió con los tres reyes, Ciro, Darío y Artajerjes, pero no fue sino hasta el último cuando la profecía tuvo su pleno cumplimiento. La orden para restaurar y edificar Jerusalén abarcaba los tres decretos, pero solamente Artajerjes, que fue el último, podía establecer el punto de partida de la orden, porque son tres decretos en uno. Entonces eso es lo que encontramos. ¿Cuándo se da la orden? Cuando Artajerjes sacó la última parte del decreto. ¿Y cuándo fue eso? En el libro de Esdras capítulo 7 nos dice en el versículo 7. En el séptimo año del rey Artajerjes vinieron con él a Jerusalén algunos israelitas, incluyendo sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esdras llegó a Jerusalén en el quinto mes del séptimo año del rey. Este texto nos está diciendo que la orden se dio para el séptimo año del rey. En ese año, Esdras fue enviado de Babilonia a Jerusalén para hacer cumplir el decreto. Entonces acá está la referencia. La orden para reconstruir a Jerusalén comenzó en el séptimo año del rey Artajerjes. ¿Y cómo sabemos cuál es ese periodo? Hay unos manuscritos que los arqueólogos encontraron en Egipto. Se llaman los manuscritos de Elefantina. Y en esa ciudad aparecen los escritos de unos judíos de la época de Artajerjes, Esdras y Nehemías. En esos manuscritos hay uno de ellos donde se nos dice que el rey Artajerjes comenzó a gobernar en el otoño del año 464 a.C. Otoño del año 464 a.C. Entonces el primer año del rey fue del año 464 a.C., otoño, hasta el otoño del 463. Recuerden que otoño es la época entre septiembre, octubre. Esa época de septiembre, octubre, noviembre es otoño, ¿sí? Luego de allí viene el invierno. Entonces, los años de ascenso de los reyes o el calendario de reinado de ellos, por lo general en la antigüedad era en la época de otoño. Y eso representaba un tipo de año que se conocía como el año civil. Ese era el primer año, no el primer año, sino el inicio, en otoño. Entonces, en la época de octubre o septiembre fue que el rey Artajerjes debió haber comenzado a gobernar, año 464. Como el libro de Esdras nos dice que la orden se dio, ustedes pueden leerlo en Esdras 7, en el séptimo año del rey Artajerjes. Eso significa que hay que contar desde el 464 7 años, pero no hacia adelante sino hacia atrás, porque recuerden que antes de Cristo el tiempo se contaba o se cuenta en modo regresivo. Entonces a 464 hay que restarle 7 y nos va a dar 458 o 457, nos va a dar 457. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos entonces? El séptimo año del rey Artajerjes fue el 457 y fue allí donde comenzó la orden para restaurar a Jerusalén, según el libro de Esdras
capítulo 7. ¿Y cómo sabemos en qué parte del año comenzó? Porque de todas maneras el rey gobernaba. El año séptimo de Artajerjes fue del otoño del 458 al otoño del 457, o sea, de octubre a octubre. En el octubre del 457 terminaba el séptimo año. Pero la Biblia nos dice en este mismo capítulo, en el versículo 8, que Esdras llegó a Jerusalén en el quinto mes del séptimo año del rey. Versículo 9. El primer día del primer mes Esdras partió de Babilonia, y el primer día del quinto mes llegó a Jerusalén porque la buena mano de Dios estuvo con él. Él partió el primer mes, pero acá es donde viene la confusión para muchos. Porque ese primer mes que está haciendo referencia acá no es el primer mes del séptimo año de Artajerjes, sino que los judíos tenían un calendario. Y ese calendario judío comienza en la primavera, no en otoño, como el calendario de los reyes. El calendario de los judíos era diferente al de los reyes. El calendario religioso comenzaba en la primavera. Y debió haber sido en primavera, o sea, en la época de marzo y de abril, cuando Esdras emprendió su viaje. ¿Por qué? Pues en la antigüedad la gente no viajaba en la época de otoño, porque cuando viajaban eran largos caminos, unos viajes que duraban varios meses, incluso el de Esdras, acá dice que salió el primer mes y llegó en el quinto, o sea que demoró 4 meses viajando, 4 o 5. Y Esdras como tal, él llegó a Jerusalén en el mes quinto. Entonces, si él partía, por ejemplo, en la época de otoño, hubiera cruzado en invierno toda la trayectoria desde Babilonia hasta Jerusalén. Y eso hubiera sido imposible. En ese tiempo no se acostumbraba a viajar así. Ellos lo hacían, era en la época de primavera, porque había sol y no había lluvia. Porque era más fácil desplazarse y los caminos estaban secos. En ese tiempo no habían carreteras o autopistas como las de ahora. Viajar en invierno era muy engorroso, realmente no era casi imposible. Y más que tenían que llevar sus cargas, enseres, etc. Entonces Esdras debió haber comenzado, fue en el primer mes del año judío, o sea en marzo. Y dice que llegó el quinto mes, o sea que debió haber llegado a Jerusalén aproximadamente en la época de julio y agosto. Como él iba con la orden para reconstruir a Jerusalén y restaurar, entonces esa orden no pudo haber comenzado sino después del quinto mes, o sea, después de agosto. Y después de agosto sigue septiembre, octubre. Por lo tanto, entre septiembre y octubre del año 457 comenzó la orden para restaurar Jerusalén, propiamente más entre octubre. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Entonces, desde que salga la orden para restaurar Jerusalén, habrá, dice la palabra de Dios, 7 semanas. Recuerden que esas semanas de Daniel capítulo 9 no son simbólicas, porque en la Biblia también una semana representa años. Eso lo vimos en los temas pasados y el texto está en Levítico, capítulo 25. En el calendario judío también existía la semana de años. Una semana de años son 7 años. Y si contamos 7 semanas de años serían 49 años. Entonces eso es lo que nos dice el ángel en Daniel capítulo 9. Que desde que salga la orden para restaurar a Jerusalén pasarían 7 años, 7 semanas, 49 años. Y se construiría el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué representan esos tiempos angustiosos que dice en Daniel capítulo 9, versículo 25? Sencillamente lo que se nos relata en la historia de Esdras y Nehemías. Fueron tiempos angustiosos por 2 razones. Una, por la desviación de los hijos de Israel de la ley de Dios, lo que les trajo muchos problemas, no solo a los que estaban en Babilonia, sino también a los que habían vuelto del cautiverio, como ya lo habíamos descrito anteriormente, y ustedes lo pueden leer también en el libro de Esdras, después del capítulo 8, nos dice que cuando él llegó a la tierra de Israel encontró que los judíos se estaban casando con mujeres extranjeras, entonces se estaban perdiendo hasta el idioma, según el libro de Nehemías. Al mezclarse con estos pueblos, mezclaron la religión del Dios verdadero con creencias paganas.
Dios había dado la orden que ellos no debían mezclarse con gente de otras naciones, porque como resultado iban a desviar su corazón de la adoración del Dios verdadero a la adoración de falsos ídolos. Y eso era una cosa grave, porque iba a hacer que la religión del Dios de Israel, la verdadera, se corrompiera bajo las ideas y tradiciones del paganismo, que eran muy crueles, absurdas, supersticiosas y eran idólatras totalmente. Entonces Esdras comenzó a confesar los pecados del pueblo y los instó a que se apartaran. Hizo provisión para que el estado de los judíos que se habían casado pudiera sufrir lo menos posible mientras se hacían esas separaciones, porque ellos en su obra de reforma debían separarse de las mujeres extranjeras. Eso fue parte de la reforma. Por eso es que estamos hablando de hombres íntegros, personas que llamaban a las cosas por su nombre. Y Esdras el sacerdote fue un hombre piadoso, íntegro, que procuraba en todo agradar a Dios y procuraba el bienestar del pueblo de Israel. Ellos despidieron a las mujeres paganas, eso trajo aflicción. Eso fue un tiempo de angustia, porque Esdras también tenía enemigos. Pero se nos describe otro hombre en la palabra de Dios, y es Nehemías. Cuando usted lee la historia de este otro hombre, él llegó 12 años después de Esdras. Y cuando él volvió a la tierra de Judá, fue por petición también. Había escuchado de unos amigos que habían conflicto allá en Jerusalén y parte de los muros todavía estaba destruido. Entonces, la orden era restaurar. ¿Quién comenzó la restauración? Esdras, restaurando el estado espiritual del pueblo de Israel. Esa restauración no se refiere solamente al hecho de construir cosas, o de poner magistrados, o de organizar el estado civil y las leyes de los judíos en la parte civil y religiosa y los servicios del santuario, sino restaurar, es decir, un reavivamiento y una reforma en tiempos de Esdras que llevó al pueblo a abandonar el pecado y nuevamente a exaltar la palabra de Dios y amar al Señor con su corazón. Eso fue una reforma tremenda. Nehemías la continuó. Él volvió también de Babilonia porque en su pesar, viendo la situación espiritual, la crisis por la que todavía estaba pasando su pueblo, él le oró al Señor y se humilló delante de él y se presentó delante del rey, incluso exponiéndose a que le quitaran la vida, porque era el copero, y en la corte de los persas ellos no podían ver a un copero triste porque lo podían matar. Pero el rey, viendo la aflicción de Nehemías, se compadeció de él. Nuevamente el Señor movió el corazón de los reyes como agua en la mano y le dio la oportunidad, los medios para volver a Jerusalén. Le dio el título de gobernador, y Nehemías, cuando volvió, siguió la reconstrucción de los muros, pero se encontró con unos enemigos. ¿Quiénes eran? Los samaritanos. Estos hombres se empeñaron en hacer desistir al pueblo de construir. Primero trataron de unirse con los judíos, pero realmente era una farsa para poder tratar de destruir y hacer paralizar la obra. Entonces les respondió Nehemías a los samaritanos en Nehemías capítulo 2 versículo 30: el Dios del cielo, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Este fue tal vez el mayor tiempo de angustia en la reconstrucción y restauración del estado de los judíos. Hombres que se oponían a la voluntad de Dios y querían a toda costa hacer detener la obra. Pero por el poder de Dios, nos dice en el libro de Nehemías, que el muro fue terminado a pesar de la oposición de los samaritanos. Y sin embargo seguían los problemas para Nehemías. Si usted lee en el libro se van a dar cuenta que había una desobediencia de los líderes del pueblo de Israel. Y así, cuando ustedes terminan leyendo el libro de Nehemías, se van a dar cuenta que la obra finalizó. No hubo enemigo, poder humano que pudiera detener lo que Dios había ordenado que se hiciera: restaurar y edificar a Jerusalén. Así como en el tiempo de Nehemías, igualmente hoy en día se necesitan hombres que tengan el coraje, el valor y la fe de estas personas,
Así como ellos estaban en la tierra del cautiverio, así el pueblo de Dios hoy en día está en Babilonia. Y así como el llamado de Esdras fue a volver de Babilonia a la tierra que Dios les prometió, igualmente hoy en día hay un mensaje de amonestación que tiene que llamar al mundo para que salga de Babilonia. Babilonia constituye el sistema de religión apóstata universal que va a dominar el mundo y que al hacerlo va a obligar a las personas a someter su conciencia al mandamiento de los hombres. Pero los que son fieles a Dios no van a transigir, ellos van a permanecer fieles y leales aunque todo el mundo se les venga encima. Pero eso no se improvisa, requiere una obra de preparación y reforma, así como la que hicieron Nehemías y Esdras en medio del pueblo de Dios. Y hoy es la invitación. ¿Quiénes son los hombres que cumplen esa condición? Aquellos que están descritos en el libro de Isaías, capítulo 58. En este capítulo se nos dice en el versículo 1 que los hombres de reforma, tal como Esdras y Nehemías, son los que claman a voz en cuello. Son una voz que clama y denuncia al pueblo de Dios su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Son aquellos que dice acá que su ayuno consiste en partir el pan con el hambriento, que cubren al desnudo, que albergan en su casa a los que son errantes. Son aquellos que dejan de un lado el dedo acusador, dejan la crítica, el estar juzgando a los demás. Son aquellos que dejan de hablar malicioso según el versículo 9. Estos son los que reedifican las ruinas antiguas, versículo 11, y se les llama restauradores de portillos y de calzadas, así como Esdras y Nehemías, si retiran su pie de pisotear el sábado, dice el Señor, y de hacer su voluntad en mi día santo, y si al sábado lo llaman delicia, santo, glorioso de Jehová. Si no andan en sus propios caminos, si no buscan su propia voluntad. Estos son los que van a subir sobre las alturas de la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. Tendrá su pan y sus aguas serán ciertas. La boca del Señor lo ha hablado. ¿Y tú, de parte de quién vas a estar? Se necesitan hombres. Puede ser un Esdras como un Nehemías. Si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a exaltar su palabra, que sea lo principal en tu vida. Si cumples las condiciones de Isaías capítulo 58, eres un Esdras o un Nehemías, y el Señor te está invitando a eso. El ideal es alto, porque el Señor da el poder por su gracia, por medio de Jesucristo, para que podamos vivir a la altura de su santidad. Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar la elección adecuada, a no dormir en un tiempo donde la mayoría de las personas están cómodas o están buscando sobrevivir. Se necesitan hombres que quieran ir al campo, que deseen trabajar por la salvación de las almas. Queda la invitación y nuevamente te esperamos en otra presentación de La Voz que Clama, sábado 2:30 p.m. No te lo pierdas, que el Señor te bendiga.